En Vida Renal Podcast somos renalmente fuertes. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos están escuchando. Ya estamos listas en Vida Renal Podcast para platicar esta vez de cómo funcionan los riñones, qué hacen los riñones, por qué se enferman, cuáles son los tratamientos posibles una vez que ya están enfermitos los riñones. Y pues otra vez estoy con Jos, Ann. ¿Cómo están, Jos y Ann? Hola, muy Muy bien. bien. Ahí Yay. checamos. Oigan, qué gusto tenerlas otra vez con este tema tan importante que, bueno, en un momento a mí cuando me dijeron, oye, pues necesitas un trasplante, no tenía ni idea y mucho menos cuando me dijeron que necesitaba hemodiálisis, de verdad, o sea, no entendí, mi vida se vino abajo y nunca entendí qué era exactamente hasta que ya me conectaron a una máquina para limpiar mi sangre. Y para hablar un poquito más, ahondar en este tema, buscamos a una especialista muy importante en México, la doctora Nadia Romero Beyer, espero haber dicho bien su apellido, doctora, especialista en cirugía general y alta especialidad y cirugía en trasplantes, o sea, una buena asa que nos va a contar todo lo relacionado con los riñones y los trasplantes y que pues, estamos contentas de darle la bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana y pues claro, vamos a explicar todo lo que se pueda el día de hoy. Riñones, doctora, porque muchos creemos que nomás igual y sirven para ayudarnos a hacer pipí, ¿no? Pero cuando te das cuenta de todo lo que hacen los riñones y que son los órganos más nobles de nuestro cuerpo, pues híjole, y que también se pueden enfermar. Cuéntanos, doc, ¿qué hacen los doctores, eh? ¿Qué hacen los riñones? Claro, mira, la función renal empieza a formarse desde que estamos en el cuerpo de nuestra mami, ¿no? Entonces, hay varias causas. Por ejemplo, en pediatría hay algunas situaciones o malformaciones genéticas o síndromes que hacen que los riñoncitos no funcionen bien o crezcan de una manera inadecuada. Por ello, es como el espectro de la enfermedad renal en los niños. En los adultos, generalmente puede ser porque no se detectó que crecieron con riñones pequeños, que fueron niños prematuros, por ejemplo, y desafortunadamente esta enfermedad no da síntomas hasta que está en un estadio bastante elevado. En realidad, la persona se puede sentir muy bien y desafortunadamente ya hasta que tiene, por ejemplo, muy elevadas ciertas sustancias que son tóxicas para el cuerpo, se puede sentir mal la urea, la creatinina, como a ustedes probablemente como pacientes les llegó a pasar. Hay otras causas que pueden ser metabólicas, que son menos comunes. Hay otros lugares, por ejemplo, Guadalajara y algunas zonas conurbadas, donde se cree que la alimentación y el estar cerca de algunos ríos contaminados y el hecho de que la gente tenga acceso a ese tipo de alimentación, mariscos y demás que están contaminados con metales pesados, pueda ser la causa. Desafortunadamente, muchas veces no se realiza biopsia porque el paciente ya llega en una etapa muy avanzada donde pues el generar una biopsia renal pues no le da mayor beneficio. Entonces, muchas veces queda como etiología indeterminada. ¿Eso qué quiere decir? Que no se determinó la causa específica por la cual el paciente tuvo enfermedad renal, por lo que a veces puede ser el primer individuo en su familia en tenerlo con un ultrasonido renal normal. Sin embargo, pues no se puede determinar específicamente la causa, ¿no? Hay otras situaciones. Exactamente. Sí, Perdón, doc, exactamente. En mi caso, por ejemplo, fue hipoplasia renal. En tu caso, Jos, ¿qué fue? Lo mismo, o sea, fue hipoplasia bilateral, pero justo como comentaba la doctora, como ya fue en etapa avanzada, los riñones estaban pequeñísimos, o sea, fue imposible hacer la biopsia y pues no se determinó la etiología. Entonces no sé si, o sea, no sé por qué se enfermaron mis riñones. Sí, es que Doctora, creo que es muy difícil. Adelante, mi Jos, adelante. aquí, o sea, ya sabemos más o menos qué causas enferman a los riñones, pero ¿por qué son tan importantes, no? Porque al menos cuando estamos desde este lado, ya vemos desde otra perspectiva y le damos la importancia necesaria a cada órgano, ¿no? Cada órgano que compone nuestro cuerpo, pero en sí, ¿cuál es la importancia que tienen nuestros riñones? claro, mira, son como un gran filtro. Los riñones y el hígado se encargan de depurar muchas sustancias
que si se acumulan, como bien saben ustedes ya por la experiencia y por la enfermedad, el cuerpo realmente pues no tiene manera de liberarlo. El riñón en sí, además de producir orina, que podíamos pensar, ah, qué sencillo, qué fácil. No, en realidad es un gran filtro. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que mucha parte de su eliminación y su metabolismo, digamos, o sea, su proceso por el pasar por el cuerpo, va por medio de los riñoncitos. Entonces, desafortunadamente, estos medicamentos se recetan como agua o uno se automedica sin saber. ¿Y cuáles son este tipo de medicamentos? Es importante mencionarlo. Estos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, que podría ser diclofenaco, naproxeno, cosas de uso común que pensaríamos, ah, como lo recetan normal o incluso no necesitan receta, pues es común que utilicemos ibuprofeno a dosis caballo o que incluso, bueno, voy a decirlo tal cual, la comunidad médica deberíamos de tener más conciencia de lo que puede causar daño crónico. Es decir, algunos medicamentos en su uso crónico sí pueden desencadenar una lesión renal que puede ser en ese momento algo agudo, pero si un paciente tiene predisposición sin saberlo, porque no estaba como en un estadio avanzado, en ese sí podemos causarle ya algo crónico y avanzarlo y propiciar que pues su estadio, digamos, de filtración glomerular, perdón si se escucha mucho ruido de la calle, em, que avance. Entonces, sin quererlo, sí puede haber daño iatrogénico. Entonces, ¿el riñón para qué sirve? Para eliminar fármacos, para depurarlos, para ayudarnos a eliminar sustancias de desecho, para mantener un sistema buffer que es como un sistema que permite que nuestro pH, ahora que está muy de moda las aguas con pH y demás, honestamente, esa función no la tienen otros alimentos o suplementos. Esa función en una persona sana la mantiene nuestro organismo por medio del riñoncito. El riñón mantiene, entre otras cosas, la acidosis y demás. Algunos términos médicos que pueden sonar como muy difíciles de entender. Lo que nosotros como pacientes o a lo que queremos transmitir es que la función del riñón es depurar, que es eliminar, es ser un gran filtro que sirve para que muchos medicamentos se eliminen por ahí y que las sustancias de desecho que se puedan acumular en nuestro cuerpo, que pueden ser muy tóxicas, no lleguen a niveles que sean importantes en nuestro cuerpo y lo enfermen al grado de requerir hemodiálisis o diálisis. No sé si me expliqué. Totalmente, totalmente. A mí me queda muy claro y a propósito de lo que estás diciendo, Doc, siempre cuando nos enfermamos nos dicen que la creatinina y la urea están altísimas. Cuando a mí me dijeron eso, yo no tenía ni idea ni qué era la creatinina ni la urea. Ahora que ya llevo 8 años en todo esto, pues ya me la Claro. sé un poquito, ¿no? ¿Nos puedes explicar brevemente qué es la creatinina y la urea y por qué son tan importantes? Sí, mira, para nosotros los médicos decimos, ah, son azoados, ah, son marcadores. Lo que pasa es que estas sustancias de manera habitual las vemos en una química sanguínea. Cualquier persona o adulto sano incluso puede pedirse un control de estas sustancias que en general deberían de estar, si es un adulto sano, menor de 1,2 la creatinina, por ejemplo, y la urea siempre mantenerse en niveles, por ejemplo, de 20, 30, sin elevarse más allá. Estas sustancias las produce el organismo de manera habitual. Y bueno, estos marcadores son propios del riñoncito. Entonces, cuando empieza a elevarse de arriba de cierto nivel, es cuando empezamos a ver desde algo muy simple como un examen general de orina que hay proteinuria. La proteinuria, ¿qué significa? Que tu filtro del riñoncito simplemente está dejando pasar sustancias que ya no son normales. ¿Y esto por qué puede ser? Pues porque el riñoncito está perdiendo su función a nivel celular de ser ese filtro. Entonces, la urea, la creatinina se empiezan a elevar un poquito más tardíamente y ya es cuando empieza a haber síndrome urémico
que muchos de ustedes dicen, no sé por qué me sentía todo muy bien y de repente ahora me dicen que tengo encharcado el pulmoncito, ahora se hinchan mis piernas, ahora, no sé, empecé a orinar poquito menos o tengo síntomas, no sé, urinarios, se me empieza a secar la boca, me siento deshidratado. Bueno, esto es porque estas sustancias pueden ser tan tóxicas que pueden llegar a un nivel que causan incluso la muerte, ¿no? Doc, ya nos platicó un poquito de esta parte, nos encantaría saber cuáles son los tratamientos a seguir cuando nuestros riñones se enferman, ¿no? Hemos escuchado de la hemodiálisis, de la diálisis, del Claro. trasplante, entonces, pues bueno, hay también como muchos mitos y saber en qué momento entra cada uno de los tratamientos. ¿Nos podrías contar un poquito más? Con mucho gusto. Mira, estamos en un país donde desafortunadamente la donación es una tasa muy baja. Y estoy empezando por ahí porque en realidad los costos de una terapia sustitutiva, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal, pudieran parecer al Estado, y lo digo así de forma tan, es un sistema, es una red compleja. Y quiero hablar de costos porque el costo es algo importante. Si nosotros comparamos cualquier terapia sustitutiva, pensamos que el trasplante es un gasto en el momento y al año, que es un gasto muy importante, tanto para instituciones como por la vía privada, por la vía que tú quieras. Pero si comparas cuánto cuesta mantener un paciente en hemodiálisis, sobre todo, o en diálisis peritoneal, resulta que a los 3 años ya ya equiparaste el gasto que realizaste en el trasplante, y sigues manteniendo un paciente en hemodiálisis. Si mantienes un paciente en hemodiálisis 10 a 15 años, el costo del trasplante ya lo rebasaste hasta 5 veces. Te sale mucho más caro en un sistema de salud, tanto público o privado, mantener un paciente en una terapia sustitutiva. Ahora, también el riesgo cardiovascular a largo plazo de los pacientes en hemodiálisis es algo importante, porque no dejan de tener, por ejemplo, riesgo de infección del catéter, riesgo de que se tape el catéter, de que te lo recambien, riesgo de septicemia, lo digo así porque pues hay traslocación bacteriana. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que te conectan una máquina, a pesar de que se cuide la limpieza, la higiene, puede haber riesgo de infecciones, ¿no? Y desafortunadamente, para un paciente que está enfermo, también afecta la calidad de sus vasitos sanguíneos y los vuelve, lo quiero decir de una manera no tan médica para que todos los que escuchen esto lo entiendan, los vuelve como acartonados, como un poquito más duros, porque hace que la grasita, que nosotros los médicos lo llamamos ateroma, se pegue más fácil y los hace como más delgaditos. Entonces, esto que da pues mayor riesgo cardiovascular. La enfermedad renal afecta también pues el espectro y puede causar dilatación de algunas cavidades del corazón. Entonces, costo efectivo, el trasplante comparado con cualquier modalidad de hemodiálisis, diálisis, la que tú quieras, el costo se alcanza a cubrir al primer, segundo, tercer año, a lo mucho. ¿Y qué es lo que uno quiere con el trasplante? Devolverle al paciente calidad de vida, ¿sí? Devolverle al paciente la capacidad de trabajar, devolverle al paciente la capacidad de volver a sentirse persona, de no estar conectado a una máquina y, por supuesto, integrarse a la vida familiar. El tema de un paciente enfermo con enfermedad renal es que no solo lo afecta a él, afecta a la familia, ¿sí? Entonces es un peso también para ellos y muchos de los donantes vivos son familiares, mamá, papá, esposo, esposa, y lo que tratan es de resolver el problema, y pues dar de forma altruista pues un riñoncito. No sé si hasta ahí vamos bien, si estamos claros en esa información. Por eso se dice que el mejor tratamiento para una persona en, por ejemplo, prediálisis, porque también quiero hablar de eso, no solamente el trasplante es una opción para, ya estoy en hemodiálisis, ya estoy en diálisis peritoneal. También tiene que ver si tienes una tasa de filtrado, por ejemplo, de 20,
porque en el diabético es otra cosa. En el diabético le haces una depuración de 24 horas, esto es colectas la orina a cualquier paciente renal, si es que orina todavía. 24 horas, ves su tasa de filtración y ves qué enfermedad tiene. Ah, es secundario a la diabetes. Ah, ok, este paciente que está con diabetes va a entrar a protocolo de trasplante antes. Ah, este paciente todavía no entra a diálisis, está en prediálisis, por ejemplo, tiene su tasa de filtrado en 20. La mayoría de los programas, tanto públicos o privados, lo que hacen es consignar y pensar, ah, si en 6 meses ya va a entrar a hemodiálisis o diálisis, ya puedo protocolizarlo y ya puedo hacer que entre un programa de trasplante, tanto de donante vivo o de donante fallecido. ¿Sale? Es Exacto. Eso, Doc, que va a contar ahorita lo del trasplante es súper importante, pero yo quisiera saber primero quiénes son candidatos a un claro. trasplante. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me enfermé tenía 27, empezamos el protocolo con mi tío, pero bueno, él tenía unos cristales en los riñoncitos y bueno, pues va para atrás, ¿no? En el proceso. Después pasa mi prima, que en ese momento tenía 22 años, éramos compatibles en sangre, que ahorita también nos puede contar un poco qué onda con esta compatibilidad necesaria. Y Claro. bueno, pues se da todo el proceso, todo el protocolo y gracias a Dios estuve 5 meses en hemodiálisis y me fui a mi trasplante, que pues por suerte llevo todavía 8 años en él y bueno, sigo esperando que dure muchísimo tiempo. Entonces, Felicidades. Doc, ¿quiénes? Gracias, Doc. ¿Quiénes sí son candidatos? Sí. Mira, hablando de receptores, primero y luego de donadores, ¿te parece? Lo dividimos así. Un receptor, o sea, un potencial receptor, como les decía, depende de la enfermedad que causó. Por ejemplo, no es lo mismo ver una enfermedad renal secundaria, diabetes mellitus, entonces ahí tienes que consignar que la tasa de filtrado entre un poquito más alta, pero ya puedes empezar el protocolo, por ejemplo, en 20. La mayoría de los protocolos de trasplante en el país se llevan de manera similar, tanto público como privado. Y en un paciente prediálisis, por ejemplo, me llega un paciente de 22 años, el clásico, hipoplasia renal, no le hacen biopsia y la tasa de filtrado está en 20. Yo ya sé y voy siguiendo sus laboratorios. Si me llega en un mes con una tasa, por ejemplo, de 18, yo sé que me tengo que apurar. Y sé que antes de que inicie hemodiálisis o diálisis peritoneal, le puedo ofrecer el trasplante. Entonces, ¿qué hago? Le inicio el protocolo. O el tercer panorama, me llega ya el paciente como desafortunadamente llegan. No voy a hablar ahorita de otras situaciones, pero la mayoría de los pacientes llegan ya en una terapia sustitutiva. No todos tienen el recurso. Hablamos de un México pobre. Las hemodiálisis cuestan mucho dinero, es un esfuerzo familiar enorme y muchas veces llegan subdializados. O sea, quiere decir que el paciente te llega mal. A veces te llegan hasta en silla de ruedas porque están encharcados, porque están edematizados, porque pues desafortunadamente nadie les habla del trasplante y que es una terapia que puede ser mucho antes de la hemo o de la diálisis peritoneal. Entonces, pueden ser estos tres panoramas. ¿Qué es lo que busca el protocolo de trasplante de cualquiera de estos tres panoramas? Que el paciente no tenga una contraindicación, el receptor, sobre todo cardiovascular. A veces, no en las personas jóvenes, sino más bien en las personas adultas, ya más grandes, o puede ser en pacientes que están desde niños muy enfermos. Y te cuento algo muy breve. En Guanajuato se da prioridad al trasplante pediátrico, lo cual es algo muy importante. Casi no se habla, casi no hay donaciones, pero los niños siempre también deben ser prioridad, porque tristemente muchos de estos niños no se trasplantan pediátricamente, llegan a los 18 y en Guanajuato al menos en los 2 años siguientes de que se convirtieron en adultos, tratamos de trasplantarlos, porque a más años de enfermedad renal, más lesión cardiovascular y puede no tener síntomas. Tú puedes pensar, ah, pues yo no he estado en urgencias por un tema de mi corazón, un infarto, pero puede que hayas tenido dilatación de las aurículas, o sea, que se hagan más grandes, que los ventrículos se hagan más grandes, que la fracción, si pensamos en el corazón como una bombita, bombee menos sangre. Y eso se ve Oye, con... Doc, Sí, ahí,
o sea, está súper interesante todo esto, ¿no? Y nos formulas como, al menos a mí, varios cuestionamientos que yo no tomé en cuenta justo estando en hemodiálisis, en prediálisis y ya con este tratamiento de trasplante. ¿Qué recomendaciones harías en cuanto a los cuidados, el tratamiento? Ya nos dijiste qué opciones de tratamiento hay, diálisis, o trasplante, pero también nosotros nos estamos enfocando mucho en los riñones y no sabemos la relación o la correlación que hay entre el corazón y el riñón, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados tendríamos que tener? Mira, lo que pasa es que ahí juega un papel muy importante el manejo que el nefrólogo le da a cada paciente. El tema es que no todos los pacientes tienen oportunidad de tener acceso a seguridad privada y en un hospital público, generalmente un nefrólogo que ve un programa de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, lo voy a decir con toda honestidad, está rebasado. Y también están rebasadas las unidades de hemodiálisis por los insumos, por los recursos. Y quiero hablarlo tan sinceramente como es, porque eso hace que el paciente viva subdializado. Y eso hace, me refiero a mal dializado. em, Eso hace que generalmente el paciente que viene no en todas, pero la mayoría de instituciones públicas que están rebasadas y que no tienen insumos, pues, ¿qué hacen? A ver, te toca tu hemorita, pero pues no se puede en 3 días y llegan encharcados y demás. Entonces, todo esto afecta, quisiéramos pensar que solo el riñón, pero no, causa derrame pleural, o sea, que se acumule líquido en otros espacios, porque el riñón eso hace que se depure, que se elimine. Y te vas hinchando de las piernitas, pero no solamente es eso, puede haber líquido en tus pulmoncitos, puede que ese corazón al tener más líquidos en otros espacios, se está esforzando, porque el corazón es como una bomba, pero le llega la sangre de todo el cuerpo. Si ya algo está fallando en ese sistema de bomba y en ese sistema de retorno de líquidos, el corazón para compensar lo que hace es ir creciendo. Y esto es silente. No es silente de que, no sé que no me estoy hinchando, pero es silente porque como no me estoy infartando, no sé qué daño tiene a nivel cardiovascular. Pero hay que entenderlo como una enfermedad sistémica, o sea, de todo mi cuerpo. Doc, acaba de comentar algo como súper importante, pero también no hemos hablado sobre las enfermedades inmunes, ¿no? O sea, sabemos que también una enfermedad inmune lleva a la parte del daño renal. En mi caso, yo tuve vasculitis y eso fue lo que me generó el tema de mi insuficiencia renal, ¿no? Y también qué tanto nosotros somos potenciales para un trasplante. Digo, igual yo tuve trasplante y a los 3 meses tuve rechazo. Creo que también es importante como hablar ello y regrese a hemodiálisis y justo llevo en total cuatro años, ahorita que usted hablaba también de este tema de cuánto tiempo, ¿no? El que estamos en hemodiálisis, cómo afecta a nuestro cuerpo. Claro, el tema de las enfermedades autoinmunes es que no podemos saber, pero sí hay autoanticuerpos, o sea, nuestro ejército de defensas, por alguna razón desconocida, tal vez genética, dicen que es multifactorial, decide atacar ciertos órganos en nuestro cuerpo. Y no sé si en tu caso, pero al menos no es como muy evidente hasta que ya estás súper enfermo, ¿no? Y ya te empiezan a dar esteroides, prednisona, además. Lo que se necesita en las enfermedades autoinmunes es que tengan mínimo un periodo de 6 meses para inactivas. ¿Eso cómo lo ves? En laboratorios, que por ejemplo no hay alteraciones en las plaquetas, en ciertas líneas celulares, en los anticuerpos que se miden como inmunoglobulinas, lo voy a decir con nombres técnicos, pero anticuerpos antimitocondriales, ANAS, ANCAS, etcétera. No es como, esto no es como algo médico para que todos sepan qué es, sino para que sepan, mi cuerpo me está atacando. Y sí requiero sí o sí que el reumatólogo y el nefrólogo se cercioren que llevo 6 meses de enfermedad inactiva para que yo pueda entrar, porque si Esto no, entraría, Doc, dentro de los estilos saludables, ¿no? El hacer nuestros chequeos, el conocer el cuerpo.
Yo sé que eres trasplantóloga, que eres cirujana, pero también sé que eres promotora de la donación de órganos, ¿no? Y eso es padrísimo, que se una la comunidad renal los pacientes, pero también los especialistas. Cuéntanos cómo es que tú generaste esta promoción, cómo te nació, porque además lo traduces a través del arte. Sí, mira, lo que pasa es que creo que en un país donde se estima que la lista de espera de pacientes para recibir un riñón es de casi 17,000 personas, y a ver, no hay un Instituto Nacional de Enfermedades Renales, así como no hay un Instituto Nacional de Enfermedades Hepáticas, les voy a ser muy sincera, es lo que le urge al país, que sepan, ok, si estoy fallando en prevención, claro, métele a prevención, pero estamos estimando que esta cantidad de lista de esperas está subestimada como en un 30%. O sea, ahí en la calle, en todo México, hay como 3 veces más pacientes que requieren un trasplante. Entonces, yo dije, bueno, lo que hay que hacer es promover de todas las formas posibles, porque no puede ser que de 1 millón de habitantes donen solo 3 personas, ¿sabes? O sea, Totalmente. en España donan 45 y en España por ley es algo que, Que bueno, ya lo tienen, ¿no? claro, no, estamos 30 años Años. atrasados. Sí. Entonces, no importa Doctora, que seas, sí, te en escucho. ese sentido, Doc, ¿nos puedes explicar? Ya estamos, o sea, ya estamos a nada casi de terminar este podcast, pero sí me gustaría muchísimo que nos pudieras decir los tipos de donación, ¿no? Explícanos un poquito, donador vivo, donador cadavérico, para que todos sepamos cómo funciona. Claro, donante vivo es, por ejemplo, yo Nadia, digo, no sé, necesito un riñoncito. Tengo 8 hermanos, uno de ellos me quiere donar. Ahora, lo que hay que hacer es ver que mi donante, uno, sea compatible a grupo sanguíneo. Por ejemplo, yo soy yo, él es O positivo, yo también soy O positivo. Por ahí ya estamos bien. De entrada, ¿qué se puede hacer? Empezar el protocolo. ¿Cómo empezamos el protocolo? Hay más oportunidad en un donante vivo si es relacionado por consanguinidad. No significa que si, por ejemplo, un amigo me quiere donar, y eso positivo no pueda. Se tienen que hacer ahora las pruebas más específicas, que son las pruebas uno, pruebas cruzadas y pruebas de compatibilidad que se usan por algunas, fotometría y otras cosas que son como mucho más complejas. Tardan en salir a veces un par de días, un par de semanas, pero sin estas pruebas no se puede avanzar, porque resulta que aunque sea grupo sanguíneo, y esto aplica tanto para donador fallecido como para donante vivo, ¿eh? Estoy quemando un cartucho. Entonces, estas pruebas se usan en ambos. Y si salen incompatibles, ¿eso qué quiere decir? Que si me ponen ese riñón, va a rechazar inmediatamente en el quirófano. Por eso a veces se descartan ese tipo de donantes vivos y te decimos, ¿sabes qué? Está súper sano, sería el donante perfecto, pero no puede donarte. Necesitamos buscar otro donador. Bien, eso es para donante vivo y buscamos que el paciente sea sano, ¿sí? O que tenga criterios que no lo rechacen. Una obesidad muy importante, que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión y que le vaya bien al final del día. Donante fallecido en México, la mayoría o casi todos son en muerte encefálica. ¿Eso qué quiere decir? Un paciente que ya no tiene flujo cerebral. La mayoría de los donantes, desafortunadamente, lo digo así, hay una parte de la donación bien triste y otra parte que, pues bueno, ya va el trasplante y compensa vida después de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos en ese donante? Lo mismo, que sea grupo compatible, que las pruebas de compatibilidad más específicas sean adecuadas y que sea una edad concordante. No le vas a poner un riñoncito a alguien de 20 de un riñón donante que tiene 65. Buscas que la función renal sea casi la misma para ofrecerle el beneficio, ¿no? No sé si eso en breve les explica. Y claro, por Cien supuesto, por ciento. que la familia acepte donar, que sus laboratorios sean adecuados, que por peso talla sea adecuado, compatible y con eso nos vamos. Y que una persona donante, Doc, también puede vivir con un riñón que le pertenece, ¿no? Que está en su cuerpo, sanamente. ¿Podemos hablar 2 minutitos sobre el donante? Sí, claro. De hecho, es muy afortunado que la mayoría de los donantes vivos
Esto tiene una parte psicosocial, ¿eh? Al querer involucrarse y querer resolver el problema de salud de su familiar o amigo o quien sea, su esposo o esposa, se comprometen más con su salud y uno tiene que ser muy, muy, muy específico. Te puede ir tan bien con un riñón como con los dos y tu expectativa de vida no va a cambiar, tu sobrevida tampoco. ¿Qué sí va a cambiar? Si tú le sumas factores de riesgo, si tú descuidas tu salud, si tú te vuelves fumador. Pero afortunadamente la mayoría de los donadores se comprometen más con su salud y, por ejemplo, los programas públicos lo que hacen es seguirlos a un año y que se les pide examen general de orina, depuración de 24 horas, considerar que el peso sigue igual, sus pruebas de colesterol, glucosa, ver que la presión siga bien y va siguiendo la función de ese riñón a través del tiempo. Pero si el paciente cuida tabaquismo, que no fume, que no suba de peso, que mantenga alimentación sana, porque es un paciente normal, no es renal, pues le puede ir muy bien. Por eso no tenemos llenas las hemodiálisis de donadores renales. Es muy raro que alguien desencadene lesión renal o enfermedad renal por haber donado, a menos que no se haya elegido bien o a menos que no se haya cuidado bien después de la donación. Oye, Doc, dentro de, o sea, entre pacientes, creo que la duda esencial es cuánto me va a durar el riñón, ¿no? O sea, cuánto es el tiempo aproximado, porque sé de casos que llegan a durar hasta 30, 50 años, pero médicamente, ¿cuánto es y qué influye para la duración y conservación de ese órgano? Creo que es de las preguntas más importantes. Creo que hay que ser muy honestos. Em, el trasplante renal sí es una gran terapia. Puede tener un 20% o 25% de que haga rechazo a través del tiempo. ¿Cómo nos podemos ayudar todos para que no haga rechazo? Seguir la inmunosupresión, que son los medicamentos que bajan las defensas de por vida para que no lo reconozcan como extraño. La mayoría de los rechazos, no digo que todos, pero sí la mayoría, se han dado porque el paciente no sigue al pie de la letra la inmunosupresión. Dos, el riesgo, pese a todo, existe por el solo hecho de recibir un órgano que es extraño a tu cuerpo. De tal forma que en donante vivo puede donar en promedio 10 a 15 años, el tope es como 15 años, y en donante fallecido 10 a 12 años, que por supuesto esto es variable. A ver, conocemos casos que en La Raza, por ejemplo, tú sabes, donde trabajé hace tiempo, duran 20, 40 años. O sea, hay casos muy afortunados donde duran muchísimo. ¿De qué depende? Del apego también del paciente, de los medicamentos, de la inmunosupresión, de que tengas un buen médico al lado que te siga la función renal y que detecte a tiempo si se va deteriorando, ¿no? Pero esto es un promedio. Puede ser menos, puede ser mucho más. Ojalá fuera más, pero bueno, este es el promedio en realidad, ¿sale? A nivel internacional. Doc, pues ojalá que nos dure mucho y que seamos de esos casos exitosos. Qué gusto platicar con usted. Nos encantaría tener más horas, un podcast de 5 horas para tanta información, pero bueno, nos gustará invitarla, pero mientras la seguimos en redes, en Instagram está como @doctora.beyertransplante. Síganla porque siempre comparte información muy valiosa y nosotras estamos como vidarenal.podcast en todas las redes sociales. Muchas gracias, Doc. Gracias, Ann. Yo todas las quiero. Gracias a ustedes. Gracias. Esperamos que este programa haya representado un rayito de luz en tu proceso. No olvides que eres muy valiente y mientras vivas, todo, créeme, todo es posible. Síguenos en @vidarenal.podcast en TikTok, Instagram y YouTube.